Con motivo de su segundo informe de gobierno, que será mañana, si no mal recuerdo, el presidente López Obrador lanzó algunos spots, si no me recuerdo son como 5 o 6, que han causado cierta polémica, yo diría por razones correctas, y otros están bastante bien hechos. Voy a dejar, vamos a ver quizá un par. Yo creo que vamos a ver estos tres, que son los que me llaman la atención. Alguno que está bien hecho a la mitad, diría yo, otro que está completamente bien hecho, y otro que me parece bastante cuestionable. Son rapiditos, cada uno dura creo que 25 segundos, los vemos de corrido y los comentamos uno a uno. Poco a poco vamos pacificando al país. Es otra estrategia. Es trabajar de día y de noche para garantizar la seguridad de nuestro pueblo. Es atender a los jóvenes que tengan posibilidad de estudiar, de trabajar. Y algo muy importante, que ya no sea la delincuencia la que gobierne en México. Nunca más García Lunas en el gobierno. Ese es el primero. Vamos al segundo, que es sobre la economía. La pandemia nos trajo dolor, tristeza, pero también nos afectó en lo económico. Ya estamos levantando la economía popular, porque estamos aplicando un modelo nuevo. Ya no es como antes, que se rescataba a los banqueros, a los grandes empresarios. Ahora se está rescatando al pueblo. Por el bien de todos, primero los pobres. Segundo informe. Ese es el segundo, y vamos a ver el que creo que nos vamos a detener más tiempo en este. Tenemos nuestra conciencia tranquila y la dicha enorme de estar ayudando a la gente humilde, a los más necesitados, a los desposeídos. Los conservadores sostienen de que estamos llevando al país al comunismo. El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del evangelio. Es para decirles tengan para que aprendan. Segundo informe. Ese es el que más caló al sector conservador, a la oposición. Y antes de pasar a esto, vamos a comentarlos como tal. El que me parece mejor hecho es el segundo que vimos, el de la economía popular, porque muy rápido, muy concreto, dice, es otra estrategia, efectivamente hay crisis económica, no la niega, como sí otros gobernantes lo están negando, por lo menos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? AMLO dice, sí hay crisis, es no nada más en México, en el mundo hay crisis por COVID, pero no nada más es COVID, es la crisis económica, y la estamos teniendo de forma distinta, rescatando a la gente y no rescatando como antes a los de arriba, de arriba hacia abajo. Él lo dice mejor que yo, ¿no? Evidentemente, y me parece una muy buena estrategia. Evidentemente todos estos anuncios tienen tintes no electoreros para el siguiente año, pero esto no es nuevo. Todos los gobernantes hacen lo mismo, entonces me voy a detener muy poco en esa cuestión. El que se me hace bueno a medias es el que dice sobre estrategia de seguridad. Me llama la atención, ¿no? Y dice nunca más García Lunas. Eso me parece positivo. Hay que señalar correctamente cuáles eran los vicios del pasado y cómo no se está cayendo en lo mismo. Eso me parece una estrategia correcta. Sin embargo, me parece verdad a medias cuando dice estamos poco a poco pacificando al país y es otra estrategia. Porque, no sé ustedes, pero yo no he visto cifras que hablen de que se está disminuyendo la violencia. Al contrario. Seguimos en los principales indicadores de violencia o estáticos en un nivel terrible, en un nivel espantoso, pero más que eso estamos hacia arriba. Este año pinta para ser el más violento de la historia del país. Más violento que el más violento de Peña Nieto, que siguió el esquema de violencia de Felipe Calderón. La estrategia como tal de guerra contra las drogas no ha sido fundamentalmente cambiada, modificada. Si bien es cierto que es muy distinto tener a un mando como López Obrador, que es bastante más, se restringe mucho más a la violencia por parte del ejército y tienen órdenes claras de no violar derechos humanos, salvo
cuestiones específicas que hay que investigar, pero en cuestiones de alto perfil, como Tlahuelilpan o lo que pasó en Sinaloa, hubo una restricción a la violencia. O sea, muy distinto a lo que hubiera sido con Felipe Calderón o con Peña Nieto, ¿no? Que eran mucho más autoritarios, mucho más facilitos, ¿no? Acabamos de ver hoy, lo cubremos acá, el escuadrón de la muerte de Calderón, güey. O sea, entonces hasta ahí, digamos, el mensaje es positivo, pero con la verdad a medias, diría yo. Y el último, ¿no? Donde creo que nos vamos a detener un poquito más, es el del Papa Francisco, ¿no? Donde dice, no, pues nos tildan de comunistas, pero el Papa dice que no. O sea, yo no sé qué tan buena estrategia, y es más, bueno, sí lo sé. O sea, no es buena estrategia citar al Papa, creo. Sé que hay una base católica en México todavía, en declive, sí, pero sigue siendo la principal fuente religiosa en el país, el catolicismo. Está perdiendo terreno ante los evangélicos y ante los no creyentes, ¿no? O no afiliados a una religión. ¿Y por qué digo que no es buena estrategia citar al Papa? Porque, entre otros, ¿no? Felipe Calderón, que ahora es tweetstar, ¿no? Influencer en redes sociales, cita a Lázaro Ríos, quien dice, AMLO citó al Papa, ojalá lo escuche, vamos a ver qué opina otra de las opiniones del Papa, ¿no? Un aspecto fundamental para promover a los pobres está en el modo en que los vemos. No sirve una mirada ideológica que termina usando a los pobres al servicio de otros intereses políticos y personales. Las ideologías terminan mal, no sirven. Las ideologías tienen una relación o incompleta o enferma o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo. Por eso, fíjense en el siglo pasado, ¿en qué terminaron las ideologías? En dictaduras, siempre. Siempre. Piensan por el pueblo, no dejan pensar al pueblo. Eso es lo que dice, ¿no? Esto es otra cita del Papa Francisco. Entonces, vamos a cerrar el tema de López Obrador y nos metemos a lo que dice el Papa Francisco, ¿no? Por eso no es buena idea citar, particularmente a una entidad religiosa de ninguna índole. Evidentemente, el Papa no es solamente una entidad religiosa, sino es el jefe de Estado del Estado Vaticano. Entonces, por ese lado tiene una salida, ¿no? No, es que no estoy citando la parte religiosa, estoy citando a ese compadre que es jefe de Estado, ¿no? Evidentemente va con doble jiribilla, ¿no? Por la base electoral, por la base religiosa del país, de la cual cuenta con una parte en su coalición, en la coalición que lo lleva, ¿no? a la victoria, a López Obrador. Estamos en un Estado laico, cabrón. Entonces, no me gustan estos jueguitos, el presidente puede tener la ideología que quiera y la religión que quiera. Yo soy ateo, ¿no? Lo he dicho acá y lo seguiré diciendo mientras mientras viva, ¿no? Y mientras siga siendo ateo. Pero, cada quien tiene una libertad personal de decidir en qué cree, ¿no? Y adherirse a un dogma religioso o a una ideología, lo que sea, pues. Es una cosa. Entonces el presidente es perfectamente libre de adherirse a cualquier denominación religiosa, que se le nota bastante, lo cual es, pero de ahí a que lo manifieste con recursos del Estado en un spot de gobierno,
me parece, si no cruzar una línea, no estar pisándola por lo menos. Digo, y tampoco del lado político o del lado electorero me parece una gran estrategia, porque aquí está. O sea, si vas a citar al Papa Francisco, ¿no?, o a cualquier papa o cualquier entidad religiosa, pues son fundamentalmente contradictorios, porque los libros sagrados son fundamentalmente contradictorios. O sea, si eres una persona pro guerra, vas a encontrar mucho en la Biblia para respaldar esa ideología pro guerra. Si eres pro paz, pues vas a encontrar también mucha ideología, ¿no?, a favor de la paz, sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿no?, que tampoco es extremadamente pacífico, ¿no? Jesús dijo: vengo con la espada, no vengo con palabras, no vengo no a cambiar el sistema económico político de aquel entonces. O sea, Jesús era comunista, cabrón. O sea, tal cual, o sea, comunista antes del comunismo. Pero bueno, ya entrando a lo que dice Papa Francisco, ¿no?, y con esto vamos a cerrar, se lanza contra las ideologías, ¿no? Lo cual es demasiado general como para hacer una crítica particular, ¿no? ¿A cuáles ideologías te refieres? ¿A todas las ideologías? O sea, estás diciendo que en este comentario el fascismo, ¿no?, que se refiere a las dictaduras del siglo pasado, ¿es igual al comunismo?, ¿no? ¿O es igual a, no sé, al shintoísmo? ¿O es igual a las diferentes denominaciones de catolicismo? Porque el catolicismo es una ideología. Quizá el Papa no lo ve así, lo ve como un estilo de vida, ¿no? O sea, pero es fundamentalmente una ideología. Te estás adhiriendo a estos preceptos, a estos dogmas, a estos libros, a este canon de conocimiento, sabiduría, ¿no?, de pensamientos. Llámale como sea, cabrón, pero eso es una ideología, güey. O sea, ahora dice, bueno, claro, o sea, cuando se subordinan a intereses políticos, ahí no sirven esa ideología, ¿no? Entonces ya estamos haciendo una distinción. O sea, pero si me estás diciendo que, por ejemplo, que la Iglesia Católica o la religión católica no se subordina a otras ideologías, o está superior, no está por encima de otras ideologías, pues, permíteme, ¿no?, recordarte un poquito de historia, ¿no? Durante el periodo del nazismo, o sea, durante la hegemonía de Hitler, la Iglesia Católica, el Papa en ese entonces, celebraba una misa en el cumpleaños de Hitler, porque Hitler, ¿no?, y el Partido Nacional Socialista se alió con la Iglesia Católica y no le otorgó más poder del que tenía en el fondo. Entonces el Vaticano dijo: pues estos cabrones están de mi lado, pues vamos a, ¿no?, adherirnos a esa ideología, ¿no? O por lo menos vamos a ser amigos, ¿no?, con esa ideología. Entonces, este revisionismo histórico, ¿no?, o cuestión de que ¿no?, todas las ideologías son malas. Pero yo soy el Papa, ¿no?, y a ustedes créanme, y yo todo bien, ¿no?, y tal. Pero bueno, digamos, hasta ahí voy a dejar, ¿no? El comentario sobre el Papa. Tengo un poquito más que decir, pero no es el tema, ¿no? El tema son los spots de López Obrador. Pero bueno, díganme, no sé si están de acuerdo con esto, qué piensan de todos estos spots. Por ahí hay como otros 3 o 4 que también están ¿no?, promoviendo en todas las conferencias, tanto matutinas como vespertinas, están saliendo al principio y al final de cada una. Cuéntenme, ¿no?, qué piensan de todo esto, si López Obrador tiene razón, si Felipe Calderón tiene razón, si el Papa tiene razón. No sé cuál Papa, porque se está contradiciendo, ¿no? Y ya dije por qué. Pero bueno, me parece un tema interesante que discutir, un tema más ideológico, ¿no?, un poquito alejado quizá de las acciones, pero las acciones parten de una ideología, ¿no?, como tal. Evidentemente López Obrador no es comunista, yo lo calificaría como un neo-keynesiano, o sea, ¿no?, clásico, cuadradito, entiende muy bien cómo funciona, cómo debe funcionar una economía a partir de la demanda. Pero, o sea, comunista, yo no conozco una política de López Obrador que sea postcapitalista, ¿no? Y aquí frecuentemente nos hemos reído de personas que opinan de esa manera, ¿no? Pero bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Siempre dejo, ¿no?, videos acá para que puedan ver. Muchas gracias por suscribirse, compartir y toda la cuestión. Y nos vemos ahora sí. Hasta la próxima.